Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pregúntale a Claudia. Hoy con Anthony Soto de la compañía Neo Home Loans. Anthony, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Claudia, por tenerme aquí. Bueno, quise invitarte porque recibo llamadas telefónicas todos los días de clientes que están un poco confundidos con la variación del mercado, cómo suben y bajan los intereses y en eso tiene mucho en cuenta el credit score. ¿Cuál es el mínimo credit score que una familia debería tener si está interesada en obtener alguna ayuda del gobierno, algún programa de financiamiento? Okay. Técnicamente el mínimo credit score es 500. Ya cuando estás entre 500 a 580 ya puedes calificar, pero tienes que tener una entrada grande. El mínimo el 10%. Los términos del préstamo van a ser muy malos porque el crédito no está tan bien. Pero ya cuando estamos viendo que el crédito está por encima de los 620 por ahí, ya entonces los términos se van poniendo mejor, puedes poner nada más el 3.5% down y también empieza a tener acceso a diferentes programas que dan ayuda para la entrada y gastos de cierre. ¿Okay? So, realmente con un 500 técnicamente puedes calificar, pero quieres estar por lo menos en los 620 hacia arriba. Anthony, ¿cuáles son los tipos de programas que ustedes tienen donde ofrecen ayuda económica? Ok, so nosotros tenemos varios programas y todo depende de qué perfil y qué es lo que más le conviene al cliente. Pero algo sí, todos estos programas son un FHA. So, básicamente cómo funciona un programa que es que normalmente se conoce como un Down Payment Assistance Program, es que tienes un préstamo grande que cubre la mayoría de la casa y después tienes otro préstamo más chiquito que te da la ayuda para la entrada y los gastos de cierre. El préstamo grande siempre es un FHA y los términos del préstamo chiquito varían dependiendo de las circunstancias para lo que califica el cliente y lo que le más va a ayudar a ellos con el pago mensual. Los dos tipos de programas que tenemos se pueden generalizar de esta forma. Uno que da el 3.5, que es la entrada nada más, y uno que da el 5%, que te cubre el down payment, la entrada, el 3.5, y después te deja el 1.5 que puedes usar para cubrir otros gastos de cierre. Ahora, la diferencia entre los dos es que tienes que tener un crédito un poquito más alto para el del 5% y el pago mensual para ¿sabes? Regresar el dinero que estás, ¿cómo se dice? Borrow en español. Sí, prestando. Que estás acogiendo como ayuda. Para pagarlo para atrás, esos pagos van a ser más altos simplemente porque este es un préstamo más grande que el 3.5%. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entre un préstamo FHA, un convencional y qué sugerirías? Esta es una pregunta que recibimos todos los días y es una pregunta muy interesante. Un FHA y un conventional tienes que verlo, es acaso personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que el perfil del cliente, el credit score, cuánto ganan mensualmente, cuánto tienen de entrada y todos esos factores deciden cuál es lo mejor para el cliente. Generalmente, un FHA es mejor para primeros compradores. ¿Por qué? Porque no tienes que tener el crédito tan alto para coger un FHA y coger buenos términos con un FHA, un buen interés. También el debt to income ratio, o sea, puedes tener más deudas con un FHA y puedes calificar para más con un FHA. No es tan estricto con el ingreso. Ahora, el convencional es un poquito más estricto con respecto a cuánto de tu dinero puede ir a deudas, así en ese caso, y para coger los mejores términos tienes que tener el crédito bien alto. Entonces, cuando estás escogiendo entre los dos, típicamente míralo de esta forma. Si el crédito no está tan alto, si lo tienes alrededor de los 600 y quieres calificar para un poquito más, un FHA te puede convenir más. Pero si tienes el crédito bien y tienes los ingresos bien, un convencional te puede coger un pago más bajo y no tienes que pagar tanto en mortgage insurance como en un FHA. Interesante lo que mencionas sobre el mortgage insurance porque hay muchas personas que no tienen un concepto adecuado de lo que significa. ¿Qué significa el mortgage insurance? El FHA lo tiene igual que el convencional y si hay posibilidades en algún momento del préstamo de que ese mortgage insurance desaparezca. El mortgage insurance es lo siguiente. El mortgage insurance es lo que, ¿sabes? Pide el banco que tenga cada préstamo, de que si en algún momento el comprador no puede repagar el seguro, la inversión del banco está cubierta y ese costo lo pasan al comprador. El mortgage insurance de un FHA es una mensualidad que pagas igual como en el convencional, pero el FHA siempre es lo mismo.
Si pones el 3.5% down, si pones 50% down, no importa. El monto siempre va a ser lo mismo. Ahora, en un FHA, si tú pones el 10% down, en 11 años se quita el mortgage insurance, ¿ok? Pero si pones el 3.5 o si no pones el 10% down, el mortgage insurance es por vida, ¿ok? El mortgage insurance de un préstamo convencional funciona muy diferente. Es muy variable. ¿Por qué? Porque depende de su crédito. Si el crédito es más bajo en un convencional, tu mortgage insurance va a ser aún mucho más alto que un FHA. Pero si tu crédito está bien, está por encima de los 700, tu mortgage insurance va a ser más bajo que un FHA. Otra cosa también que mueve el mortgage insurance en un préstamo convencional es cuánto estás poniendo de entrada. Lo que pagas de mortgage insurance en un préstamo de 5% down es diferente a lo que pagas con un 15% down. Y en un convencional, si tienes el 20% down, no tienes que pagar mortgage insurance. Lo que recomendamos mucho para primeros compradores es, primero entra con un FHA y después de aquí a unos años, cuando bajan los intereses, la casa coge más valor y todo, nosotros le hacemos un refinanciamiento a un préstamo convencional donde cogen mejores términos y le podemos quitar el mortgage insurance. Anthony, hablemos específicamente de esta propiedad. Es una propiedad de construcción nueva del 2024-2025, debajo de los $350,000, Smart Home, disponible para familias de recursos medios. El seller está dispuesto a ayudar con algo para los gastos de cierre. ¿Cuál sería, según tu opinión, la mejor manera de utilizar ese dinero, sea el que sea? Comprando puntos, bajando el valor del precio de la propiedad o ayudando con los gastos de cierre. ¿Cuál es la mejor manera para que este dinero que está siendo dado por el seller sea optimizado en el momento de la compra? Como siempre, depende de la circunstancia del cliente. Si el cliente quizás no tiene todo el dinero para los gastos de cierre, podemos usar esa ayuda del vendedor para cubrir esos gastos. Pero fíjate en este dato interesante. Cada $10,000 que usted coge del vendedor y lo pones al interés, es como que si estuvieras bajando el precio de la casa unos $50,000. ¡Wow! Entonces le puedes sacar mucho provecho a ese dinero usándolo para pagar el interés, que al mismo tiempo te va a bajar el pago de la casa bastante. Anthony, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aceptando esta invitación. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere contactarte, ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Bueno, Claudia, un placer estar aquí. Si alguien quiere más información, me puede contactar al 702-675-0487 o simplemente deja la pregunta aquí en los comentarios y nosotros te ayudamos, ¿ok?